Bueno, estos días se está hablando mucho de lo que pasó en el metro de Valencia. Lo conocemos todos o casi todos los que estamos aquí, ¿no? Unas personas que se metieron en el metro, en hora punta, y con un megáfono o algo empezaron a predicar y quizás diciendo mensajes como que vamos a morir o que hay un infierno. Y realmente quizá las formas no fueron las mejores. Decirlo de esa manera, en el contexto en el que estamos en España, con la alerta que tenemos, pues generó lo que generó. Pero realmente el mensaje que estaban dando es un mensaje importante, es el mensaje de salvación. Nosotros creemos que va a llegar un día en el que individualmente cada uno de nosotros nos vamos a tener que poner delante de Dios y Dios nos va a juzgar. Va a ser el día del juicio y en ese día se va a determinar si vamos a pasar una eternidad con Dios o bien vamos a pasar una eternidad sin Él, lo que conocemos como el cielo y el infierno. Ahora bien, cuando llegue ese día, que no sabemos cuándo será, ¿cuál va a ser tu defensa? ¿Cuáles van a ser aquellas cosas por las que crees o los criterios que Dios va a utilizar para juzgarte? ¿Eso lo tenemos claro o no lo tenemos claro? ¿Estamos nerviosos o estamos en el banco diciendo, no, yo estoy tranquilo, tengo seguridad en mi salvación, seguridad de que un día Dios me va a juzgar, pero yo voy a pasar con Él la eternidad disfrutando de su amor? ¿O no? O dirás, no, mira, estoy nervioso porque cuando llegue ese día realmente no sé lo que va a pasar. ¿Cuál es tu defensa? ¿Qué es lo que vas a llevar? Quizá una vida religiosa, le vas a decir a Dios, no, mira, yo es que fui a los cultos todos los domingos del año. Yo compartí a través de Facebook un montón de versículos para que la gente se convierta. Esos van a ser igual tus méritos. Nosotros no creemos eso como iglesia y los apóstoles en un momento determinado van a tener que defender esto. Solo la fe en Jesús nos salva delante de Dios. El criterio que va a utilizar Dios para juzgarnos es nuestra fe puesta en Jesús. No son méritos nuestros. Hay un momento en una iglesia en la que hubo una confusión con esto, y es lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 15 de los Hechos. En la iglesia de Antioquía hay una confusión porque hay personas que empiezan a predicar que realmente no somos salvos por la muerte de Jesús, sino que es por los propios méritos, por obediencia a la antigua ley. Vamos a ver cómo lo resuelven. Esto no solo vale decirlo, esto también hay que argumentarlo. Y para argumentarlo y dar razones, hoy vamos a ver cómo los apóstoles, en un acuerdo, en un concilio, van a dar razones para que esto se convierta en la base de fe que es para nosotros hoy. Bien, pues vamos a empezar leyendo en el capítulo 15 de Hechos. Os agradezco si me acompañáis con vuestras Biblias porque siempre es enriquecedor y para vosotros os ayuda a centraros. Así que si abrís vuestras Biblias, ya que no lo tenéis aquí, en el capítulo 15 de Hechos. Muy bien, dice así, capítulo 15, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La salvación dependía de eso. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso sí, pero había algunos de la secta de los fariseos que habían creído, que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bien, vamos a leer en principio hasta aquí y vamos a ver dónde hubo esta confusión. En principio decían que estaban en una iglesia y es la iglesia de Antioquía. Os puse este mapa para contextualizarlo geográficamente, para que sepáis dónde está Antioquía y de dónde hablamos. Está más o menos a 10 horas de avión yendo hacia Oriente. Como sabéis, Gabriel y yo el año pasado, en noviembre, hicimos un viaje a Nueva York. Nos fuimos a Occidente, tardamos 10 horas. Pues a la misma distancia, justo hacia el otro lado, está Antioquía. Hubiéramos llegado a Antioquía si nuestro avión, en vez de ir hacia un lado, hubiera ido hacia otro. Bien, hoy en día Antioquía es una ciudad grande y pertenece a Turquía, en el norte de Siria. Y en su día, en esta iglesia que se formó es en la iglesia en la que empezó este conflicto, el conflicto
de si la salvación realmente venía por Jesús, que era lo que estaban predicando los apóstoles, o bien la salvación, y en base a lo que Dios nos va a juzgar, no es tanto la fe, sino también la obediencia a las obras. Vamos a ver algunos datos de esta iglesia. Bien, en principio, esta iglesia se creó a partir de la muerte de Esteban y la dispersión de muchos discípulos de Jesús. Como sabéis, a Esteban lo matan y muchos de los discípulos tienen que huir porque creen que van a correr la misma suerte que Esteban. Entonces, al dispersarse, lo que iban haciendo era hablando y predicando el Evangelio, y esto lo que provoca es que se formen pequeñas iglesias hasta que de pequeña pasa a ser grande. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén oyen hablar de Antioquía, de una iglesia, y lo que hacen es enviar a Bernabé, un hombre fiel, un hombre que ellos consideran que puede liderarla bien, y lo envían allí a Antioquía. Pero Bernabé se da cuenta de que él solo no puede, y lo que hace es ir a buscar a Pablo. Va a buscar a Pablo a Tarso, donde estaba, lo trae a Antioquía y empiezan y se convierten en los líderes de la iglesia. Es lo que podríamos decir que su función o su rol allí era la misma que es la de Abel, Félix y Esteban en esta iglesia. Eran los líderes de la iglesia junto a otras personas, pero eran ancianos y ministraban allí. Aquí ya nos decía Pablo la semana pasada, el chico que estuvo compartiendo el mensaje, que es donde se empieza a llamar a los discípulos de Jesús y a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez. Aquí es donde se nos empieza a llamar la tradición de que se nos llama hoy, que somos cristianos. Y esta iglesia es una iglesia de naturaleza gentil, es ajena al antiguo pacto y al cumplimiento de la ley mosaica. Y esto es algo importante nombrarlo, y quizás es la característica que para el contexto y el mensaje de hoy la que más nos puede ayudar. Y es que el pueblo, esta iglesia que se había formado, no era judía y no seguía el antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Si recordáis, ese antiguo pacto era un pacto de obediencia. El pueblo de Israel, Dios lo eligió para que diera a conocer al resto de pueblos quién era Dios. Y para eso les creó una ley y creó unas normas para que ellos las pudieran cumplir. Era un pacto de obediencia realmente. Si ellos obedecían, la consecuencia iba a ser la bendición de Dios, pero si ellos no obedecían, la consecuencia iba a ser el castigo. Por lo tanto, este pacto sí que era un pacto de obediencia, y eso nos ayuda a entender cómo había personas en este contexto judaizantes que perseguían y que decían que lo importante para salvarnos sí que era la obediencia y no era tanto poner nuestra fe, porque en las sinagogas se predicaba esto todos los sábados hasta en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, es lógico pensar que hubiera gente que tuviera un conflicto espiritual con esto, diciendo, oye, ¿de dónde viene nuestra salvación? ¿Tenemos que obedecer o bien Jesús nos salvó? Bien. Y aquí surge el conflicto. ¿De dónde viene nuestra salvación? Nosotros decimos, y los apóstoles dicen, que la salvación de nuestra alma viene de la fe puesta en Jesús. Pero estas personas dicen que no, dicen que la salvación del hombre depende de la obediencia a la ley. Aquí no se está discutiendo lo importante o no importante que sea la ley, lo que se está discutiendo es si es obligatoria y si es necesario cumplirla para salvarnos. Eso es lo que se está discutiendo aquí, y esa es la naturaleza del conflicto. Nos dice el versículo 1 del capítulo 15, algunos que venían de Judea. ¿Quiénes son los que causaron este conflicto? ¿Quiénes eran estas personas judaizantes que causaban este conflicto en esta iglesia? Bien, lo primero que dice es que vienen de Judea, probablemente vengan de Jerusalén, porque en Jerusalén era donde estaba concentrada la iglesia y los apóstoles, entonces deberían de venir de allí. Eso es lo que podemos interpretar. Bien, en segundo lugar, dice que eran afines a la secta de los fariseos. Como vemos, cuando llegan a Jerusalén son esta secta, los fariseos, los que les recriminan que la salvación no es por fe, sino que es por obras y obediencia. Y esta es una secta que ya la conocemos, se caracteriza por la observancia escrupulosa de la ley, sobre todo en la parte externa. Decían, el sábado no se puede trabajar, y no se puede trabajar de ninguna manera porque lo dice así la ley. Y aunque hay una persona que se está muriendo, no se le puede ayudar, porque Dios prohibió a través de su ley que el sábado se pudiese trabajar. Bien, dice que eran aparentemente creyentes, nos dice el versículo 5, que habían creído, eran personas de esta secta, pero habían creído. Sabemos por la carta de Pablo a los Gálatas que realmente no eran verdaderos creyentes, sino que eran personas que se habían infiltrado entre los creyentes
pero para darle invalidez al mensaje de Jesús y volver otra vez a llevar a todas las personas a que crean que son salvos a través de la obediencia. Tenían ese motivo para juntarse con los creyentes y obstaculizar esa labor de Dios. Por lo tanto, podemos pensar que realmente eran falsos hermanos, no eran creyentes. Su motivo era convencer a la gente de volver otra vez a la ley. Otra característica importante de estas personas era que enseñaban por su libre albedrío. No seguían la doctrina de los apóstoles y sabemos lo importante que era en ese momento lo que la gente hacía de seguir la autoridad de los apóstoles, seguían su doctrina y ellos no la seguían. Ellos entraban en la iglesia y con su propia doctrina lo que iba a ir convenciendo a la gente de una doctrina diferente, en este caso creando esta confusión. Nos dice que Pablo y Bernabé ya habían discutido con ellos. Dice que ellos ya habían hablado seguramente repetidas veces con ellos y ya habían discutido este tema, pero al final la situación es que vemos una iglesia confusa, una iglesia que no sabe exactamente en qué apoyarse para encontrarse después delante de Dios, si van a ser salvos por obras o van a ser salvos realmente porque, por su fe en Jesús. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos este problema? Una iglesia confusa, una iglesia que no sabe exactamente qué creer. Pues Pablo, por revelación directa del Espíritu Santo, decide ir a Jerusalén. Dice en Gálatas que él tiene una revelación directa porque podía haberlo solucionado allí. Quizá había otras formas de solucionarlo, pero Pablo decide ir a Jerusalén a hablarlo con los apóstoles. Y quizá el motivo de esto es que sea una decisión de bastante trascendencia. Esto no es una decisión pequeña, no es una afirmación que no lleve consecuencias, es una decisión y una afirmación bastante importante que no solo afectaría quizá a la iglesia de Antioquía, sino que iba a afectar también a otras iglesias, a otros pueblos que se iban a encontrar con este mismo problema. Es una base de la fe para nosotros. Y se llevan en compañía a Tito, se llevan a una persona que se reconoce por parte de la iglesia como que tiene el Espíritu Santo, que está capacitada y no está ni circuncidada ni guarda el pacto de los judíos porque era griego. Y entonces se lo llevan como prueba. Fijaos, ahora en julio estuvimos los jóvenes en una casa que tienen mis padres en Orense. Y en esa casa, ahora yo me monto en el coche desde aquí, llego a la casa y en 1 hora estoy y no me he relacionado con nadie. Pero antes no era así, hace 20 años teníamos que ir por la Nacional, yo me acuerdo ir de pequeñito en un 2 caballos que tenían mis padres rojo, íbamos a 2 por hora, muy despacito, y teníamos que parar en los pueblos, y parábamos en un pueblo que se llama La Cañiza, y allí comprábamos los chorizos, tomábamos el café, hablábamos con la camarera, y te obligaba a relacionarte. Ir de pueblo en pueblo, por la propia circunstancia, obligaba a que te pudieras relacionar y a que pudieras contar cosas, tú sabías un poco de ellos, ellos de ti, y después llegabas a casa. Hoy en día eso ya no lo hacemos. Y aquí nos dice que en el viaje Pablo y Bernabé iban parando por los pueblos. Si él tuviera un coche, probablemente irían a Jerusalén directamente, como yo hoy voy a Orense. Pero en aquel momento, no sé cómo viajarían, pero viajarían en carro, andando, no sé exactamente cuál era su medio de transporte, pero tardarían bastante. Y nos dice aquí que ellos iban por los pueblos contando la conversión de los gentiles y que la gente se iba alegrando. Eso es la parte en la que pueden relacionarse y por eso entendemos que al ir despacio se podían ir relacionando y la gente los iba escuchando, hasta que al final llegan a Jerusalén y los apóstoles dicen: bien, este tema es importante, vamos a hablarlo entre todos, vamos a discutirlo en privado, las autoridades, y vamos a llegar a un acuerdo. Bien, van a hacer lo que se dice un concilio, van a tener que discutirlo y después van a tener que dar unas conclusiones. En vez de leerlo, lo vamos a ver a través de un vídeo, es una parte pequeñita, y voy a intentar que se escuche bien. Ahí va. Bien, antes de nada, el primero que va a hablar es Pedro. Y Pedro tiene una autoridad especial. Aquí lo que vamos a ver son las conclusiones después de la reunión. El primero que va a hablar es Pedro y tiene una autoridad especial porque Pedro era muy judaizante. Y Pedro, esto de creer que los gentiles, que personas que no eran del pueblo judío, se convirtieran, le sonaba muy raro. De hecho, vimos en capítulos anteriores
cómo se sorprende de que Dios le diera el Espíritu Santo a personas que no eran del pueblo de Israel, del pueblo judío. Incluso recibe una visión directa de Dios diciendo: predícales a estas personas, y estas personas las he aceptado como pueblo mío. Por eso es importante entender que ahora el que va a hablar Pedro tiene bastante autoridad dentro de lo que es este concilio. Varones y hermanos, sentaos. Vosotros sabéis que hace ya algún tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora, entonces, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero también creemos que por medio de la gracia del Señor Jesucristo, nosotros seremos salvos, al igual que ellos. Bien, habló Pedro. Ahora quien va a hablar es Jacobo. Jacobo es el mismo que escribió la carta de Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, realmente. Él es una persona también muy judaizante, por eso se interpreta que es el último que habla, el que juzga y al final llega a la conclusión, porque es el presidente o el que lideraba la iglesia en Jerusalén. Y él era una persona muy legalista, muy tradicional, muy judía en lo que es el cumplimiento de la ley, por eso tiene una autoridad especial. Pues lo escuchamos. Varones y hermanos, oídme. Simón ha declarado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé yo sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los que mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la fundación del mundo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, y de la fornicación, y de lo estrangulado, y de sangre. Porque Moisés desde la antigüedad tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas cada día santo. Muy bien, esta es la conclusión del concilio, la conclusión de esta reunión que tuvieron para dilucidar, para al final fijar una base y decir realmente qué es lo que nos salva. Si nos salva hay que volver a la obediencia, a la fe o no, o si quedamos en un acuerdo todos en que la fe de Jesús es la que nos salva delante de Dios. Y dan 4 argumentos, vamos a ver, lo he dividido en 4 argumentos para razonar que la salvación viene por la fe. El primero de ellos, y que dice Pedro, es que la salvación no es posible por el cumplimiento de la ley, porque la ley es imposible de cumplir. Él dice: ¿cómo vamos a hacerle cumplir la ley a los gentiles si ni siquiera nosotros ni nuestros padres hemos sido capaces de cumplirla? Si nosotros pudiéramos salvarnos por la ley, lo haríamos así, pero es que reconozcámoslo, no hemos sido capaces ni nosotros ni nuestros padres de cumplirla. Hay un reconocimiento de que la ley no es posible cumplirla por el ser humano. Y realmente es que el propósito de la ley de Dios,
de esa ley que dio nunca fue salvar al hombre. El propósito de la ley nunca fue que el hombre se pudiera salvar a través de ella. El propósito de la ley de Dios era hacernos ver a nosotros cómo nos desviamos. Si no hay una ley, tú tampoco sabes lo que estás haciendo mal. No hay una referencia. Y Dios necesitaba esa ley para hacerle ver al ser humano su desviación. Fijaos, cuando vivía en Madrid tenía un piso pequeñito, un piso muy acogedor, estaba al lado del Vicente Calderón. Además, yo escuchaba los partidos, era un piso que la verdad me encantaba. Estuve allí 5 años. Pues una vez estaba en el salón, bajando la persiana, y de repente me quedé con la correa de la persiana en la mano. No sé si alguna vez os pasó alguno, pero es un sonido tremendo, hizo un estropicio, y claro, ¿qué hice yo? Pues cogí, levanté el teléfono y llamé a mi casero y le dije: oye, mira, tienes que arreglarme la persiana porque estaba aquí y se rompió. ¿Y sabéis qué me dijo él? Me dijo: no, esto lo tienes que arreglar tú. Y dije yo: ¿cómo? Yo te estoy pagando mes a mes, y yo razonando que eso lo tenía que pagar, que lo tenía que pagar él. Y él me dijo: mira, eso no es lo que dice la ley y eso no es lo que pactamos, tú y yo. La ley sirvió para que yo me diera cuenta de que ese gasto lo tenía que asumir yo. La ley me hizo ver a mí que yo era deudor de mi casero. Si no hubiera una ley, en este caso la ley de arrendamientos urbanos, que dice que los pequeños desperfectos de la vivienda correrán a cuenta del arrendatario, y eso lo dice la ley, y eso me sitúa a mí en deuda con mi casero. Ese es el mismo propósito que tiene la ley de Dios sobre nosotros. Si no hay una ley que marque una transgresión, nosotros no vamos a saber qué está bien y qué está mal, y la referencia de Dios era esa. Por eso que la ley provoca que nosotros nos encontremos en una posición de deuda con Dios. La ley tiene ese propósito, que nos ayuda a entender que nosotros, por mucho que razonemos y la ley de Dios dice eso, es que es así, y esa es la ley de Dios. Bien, en mi caso era fácil solucionar el problema. Yo me encontraba en deuda con él y el precio era fácil. Yo tenía que restituirlo, y restituir esa persiana suponía comprar una correa que me valió no sé si 10 o 20 euros, instalarla y ya está, y ya no me encontraba en deuda con él. Ahora, la ley de Dios es una ley un poco diferente a esta, y la ley de Dios nos dice que el pago de nuestra desobediencia, cuando nos apartamos y cuando somos deudores de Dios, es un poco más duro, lo leéis ahí. Dice que es la muerte. Es la muerte. El pago de nuestra desobediencia para la ley de Dios es nuestra muerte. Nos encontramos en una situación delicada delante de Dios. Esto es algo que a mí me costó mucho entender. Como una mentira, como una desobediencia que yo hago delante de Dios o delante de otras personas e infrinjo la ley de Dios, supone mi muerte. Es bastante duro, hasta parece injusto. Pero realmente lo acabé entendiendo que la naturaleza de Dios es una naturaleza tan santa y tan pura que Dios no puede ver la desobediencia delante, no puede ver el pecado delante suya. Eso forma parte de su naturaleza. Gracias a eso tenemos un Dios lleno de amor también. Pero esto nos sitúa en una situación de deuda con Dios. Si nosotros pudiéramos cumplir esta ley, nos podríamos justificar, pero no es posible. No es posible justificarnos a través de la ley. Necesitamos otra forma. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios, dice, depende de la gracia de Dios, no de nuestros méritos cumpliendo esta norma. Es una iniciativa que proviene de Dios. Dice Pedro: nosotros, tanto judíos como gentiles, da igual de donde seas, dice, somos salvos por gracia de Dios, tanto nosotros como ellos, es uno de sus argumentos. Por tanto, nuestra reconciliación de Dios con Dios parte de una decisión suya, de su naturaleza de amor, voluntariamente. Él decide restituir esa relación con nosotros. Es una decisión de Dios, una iniciativa suya, a través de un amor incondicional. Yo puedo pedirle a mi jefe, que yo he trabajado la semana pasada muchas horas, y venir aquí y decirle: oye, yo me merezco esto y me tienes que restituir. Pero yo no puedo hacer eso delante de Dios, precisamente porque el que ha infringido la norma soy yo. No es una deuda que tenga Dios con nosotros. Él lo hace por amor, por su naturaleza de amor. Es la entrega de amor y perdón inmerecidos de parte de Dios. Realmente no lo merecemos. Realmente es Él quien toma esa decisión voluntariamente de salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? Pues dando su vida por nosotros. Habíamos dicho que, según la ley de Dios, la paga del pecado y de la desobediencia es la muerte.
¿Y qué hizo Dios para restituir y reconciliarnos con Él? Pues Él murió. Él vino a este mundo, vivió entre nosotros, sabiendo que el final de su vida iba a ser la muerte, una muerte voluntaria hecha por nosotros. Y vamos a leer en Isaías lo que dice acerca de esto. Dice así: Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros pensamos que Dios lo había azotado por su culpa. Mas él, dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Veis? El pecado produce en nosotros enfermedad, y a través de la muerte de Jesús, de esa obra que hizo él, nosotros hoy podemos estar justificados delante de Dios. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, en un principio nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, un pecado que deberíamos de haber pagado tú y yo. Ese pecado que en ese día en que Dios nos va a juzgar deberíamos de llevar nosotros encima, pero nos dice que voluntariamente Dios mostró su amor con nosotros, en que siendo Dios vino aquí y murió por nosotros. Este es el segundo argumento. En principio, la ley no la podemos cumplir. En segundo, la iniciativa de nuestra salvación proviene de Dios, no proviene de nosotros. No somos merecedores de ella, es Él, bajo su iniciativa, el que hizo esto. En tercer lugar, la importancia de la fe. Dice Pedro también. Dice, Dios purifica los corazones de los gentiles, dice, cuando ponen su fe en Jesús. Dios los limpia, Dios los justifica cuando ponen su fe en Jesús. Y es que la iniciativa es de Dios, pero la decisión es nuestra. Nosotros hemos de tomar una decisión de aceptar ese regalo o no aceptarlo. Y es una decisión interior. Dice Pedro, el Señor conoce sus corazones. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor sabe que tú puedes venir a la iglesia y ser muy religioso, pero también sabe lo que hay dentro. Sabe qué motivaciones tienes. A nosotros igual nos puedes engañar, pero a Dios no lo engañas. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Es una decisión interior, pero es una decisión que tenemos que tomar. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba en la cruz? Tenía dos ladrones, uno y otro. El primero de ellos, ¿qué hacía? Se estaba burlando de él. Estaba diciéndole, pero Jesús, tú no dices que eres Dios, pues sálvate a ti mismo. Se estaba burlando de él realmente. Aunque Dios estaba muriendo por él, Jesús en la cruz, sufriendo, a punto de morir, estaba muriendo por esa persona, pero esa persona no creía en él. Esa persona estaba alejada de Dios y seguiría estándolo. Pero ¿os acordáis de la actitud del otro ladrón que estaba allí? ¿Os acordáis cómo reaccionó? Le dijo, Señor, yo merezco estar aquí. Hubo un reconocimiento por su parte, y la fe a veces no exige delante de Dios el reconocimiento de que Dios mismo está muriendo por nosotros, ha muerto por nosotros. Y esta es la actitud correcta. Esto es un requisito indispensable para abrazar la fe. Es decir, yo merecía este pago y tú estás muriendo aquí por mí. Hay un reconocimiento de la desobediencia, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y no solo eso, también puso en él su confianza, porque le dice, tú sé que vas a resucitar, sé que vas a volver como rey, dice, tenme en cuenta, acuérdate de mí cuando tú resucites. Creyó a Dios, confió en Dios. La confianza quizás es el segundo elemento importante de la fe. La fe no solo conlleva creer por creer, el tener conocimiento de algo. La Biblia dice que también los demonios creen que Jesús hace eso, creen que Jesús es Dios, y no por eso son salvos, no por eso están reconciliados con Dios. Hay un ejercicio de confianza. La fe significa confiar. ¿Os acordáis de Noé? Este es otro buen ejemplo. Cuando Dios le pide a Noé que construya un barco en medio de un monte, ¿os imagináis Noé diciendo, pero cómo si aquí tengo el mar muy lejos? Y dice, no, construye un barco porque va a llover mucho. Y me imagino a Noé, ¿sabéis cuánto tardó en construir Noé el arca? ¿Alguien lo sabe? Pues más de 100 años.
Imaginaos en su cabeza 100 años construyendo un barco en mitad del monte, todo el mundo burlándose de él, todo el mundo riéndose, y él construyendo un arca. ¿Sabéis por qué? Porque tenía confianza en Dios, porque Dios le había dicho que iba a llover, y él empezó a construir un barco porque creyó a Dios. Y se salvó porque creyó a Dios, no porque construyera el barco por su propia cuenta y su mérito. Se salvó porque creyó a Dios. Y cuando empezó a llover, Noé se metió en su barco, cerró la puerta, y mucha de la gente que estaba allí se ahogó. Por eso que la fe tiene dos elementos importantísimos. La primera de ellos es el reconocimiento, y la segunda parte importante es la confianza. No solo creer por creer, sino reconocer que Jesús tuvo que morir por nosotros, por ti y por mí, y confiar en que Él es lo que dice que es Dios, y que Él un día va a volver, y todo lo que dice a lo largo de su vida, ¿no? Cuarto argumento, ¿cuál es el papel de la obediencia? Entonces, aquí lo interpretamos ya no de la explicación de Pedro, sino la de Jacobo. Nos dice que los gentiles no solo creyeron lo que Jesús hizo, sino que se convirtieron, y esto hace referencia también a la fe. Dice, estos gentiles se estaban convirtiendo, estaban cambiando sus vidas, estaban dándole coherencia a su fe. Dice, no solo los que creyeran y se iban cada uno por su lado, sino se estaban convirtiendo en seguidores, en discípulos de Jesús. Habían entendido bien lo que Jesús había hecho por ellos y lo que esperaba de ellos. Y por eso dice que se estaban convirtiendo. Y Jacobo dice, mira, yo sé que cumplir estas normas no les va a salvar, pero vamos a pedirles que guarden unos mínimos. Y esos mínimos eran no fornicar, no tener relaciones fuera del matrimonio. Otro mínimo que les pidió fue el no comer animales ahogados, animales que tengan sangre dentro, y de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué le pide esto? Se lo pide porque para los judíos eran cosas muy importantes. Los judíos les costaría mucho entender que estos gentiles, que estas personas que no escuchan la tradición judía, se hayan convertido a Jesús y a Dios si seguían haciendo los gentiles las prácticas que seguían haciendo hasta el momento. Por tanto, el papel de la obediencia era un papel que tiene de evidenciar tu fe, de darle coherencia a tu fe. Si tú crees esto y sigues haciendo lo que estabas haciendo antes, realmente la gente no va a ver que tú realmente hayas entendido bien el mensaje, que hayas tenido fe. Por eso les pide estos mínimos, para que la gente judía se dé cuenta de que estos griegos, personas gentiles, realmente sí que hubo un cambio en ellos, sí que estaban convertidos a Dios. Y de hecho los gentiles no tienen ningún problema. Cuando le leen la carta después, entienden que es algo totalmente normal y se apartan de estas conductas. Era un gesto de amor hacia Dios, pero un gesto de amor también al pueblo judío. Eso a veces, a mí al preparar este mensaje, me ayudó a entender cómo a veces nos tenemos que adaptar a diferentes situaciones por amor a nuestros hermanos, porque hay situaciones en diferentes iglesias que no se pueden entender muy bien. Hay personas que pueden no entender muy bien tu fe y tienes que adaptarte un poquito a ellos, ¿no? Esto es algo que me ayudó. Y este es el papel de la obediencia. La obediencia nos salva. Somos salvos por la fe en Jesús, por creer en Él. Pero tiene un papel importante la obediencia, que es la evidencia. Nuestra obediencia a Dios evidencia nuestra fe. Y estos son los 4 argumentos que damos. En primer lugar, una ley que es imposible de cumplir, por lo tanto, no tiene sentido sujetarse a ella y cumplirla al 100%. En segundo lugar, la iniciativa de Dios, de que Dios restituye, se reconcilia con nosotros, nos justifica a Él, y es su iniciativa. En tercer lugar, nuestra decisión, la decisión personal, sabiendo que Dios tuvo esa iniciativa por amor, si lo aceptamos o no. Y en cuarto lugar, una obediencia que evidencia lo que hemos creído. Una obediencia que sirve para evidenciar lo que creemos. Fijaos, cuando era pequeño, pensaba que la decisión más importante de una persona, ¿sabéis cuál era? Si hacerme un tatuaje o no. Porque el tatuaje te acompaña toda la vida. Si te haces un tatuaje, después dices, ostras, ¿y ahora qué hago con esto? Esto pasó la moda, pasaron los tiempos, tengo 50 años más y esto no me aporta nada y no me lo puedo quitar. Ahora entendemos que sí. Yo era pequeño y pensaba de esa manera. Después cambié y dije, no, la decisión más importante que puede tomar una persona es casarse, elegir la persona adecuada. Tienes que elegir la persona adecuada porque vas a estar atado con ella toda la vida. Y vas a tener hijos y cambiar esa situación es muy difícil. Hoy creo que la decisión más importante del ser humano realmente es qué opinas de lo que Jesús hizo por ti. ¿Crees en Jesús como tu Salvador o no crees en Él? Porque eso no solo va a estar aquí en esta vida,
Eso te va a marcar para el resto de la eternidad. El día que llegue ese juicio, Jesús se pondrá delante tuya si has creído y Dios te verá a través de él. Y todo ese pecado y toda esa desobediencia, Dios no la verá. Y podrás formar parte de su familia, eso es lo que nos dice. Ya hoy, si queremos hoy, formamos parte de su familia, pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Por eso pongo ahí, ¿y tú qué crees? ¿Qué creías hasta el día de hoy que te salvaba? ¿Creías que igual era esto, religiosidad, venir al culto, llevar una buena vida? Algo que se suele decir mucho. Era borrapaz en los entierros, ¿no? Era buena persona y eso le salvó. No. Solo hay un camino a Dios, que es Jesús. Si tú has creído esto, mi mensaje para ti hoy es un mensaje de esperanza, de liberación. ¿Cuántos errores cometimos? Yo el primero, y me pesan bastante, pero Dios ya te perdonó, ya me perdonó. Y eso nos ayuda a vivir con esperanza, sintiéndonos totalmente perdonados. Hoy vamos a comer juntos, disfrutemos juntos como pueblo de Dios, sabiendo que todas nuestras cargas Dios ya las ha quitado, ya ha pagado Él el precio de nuestra desobediencia. Ahora bien, si tú no has tomado esta decisión hoy, si tú te encuentras alejado de Dios, cargado, Dios, esto es lo que hizo por ti, enviarse a sí mismo, a su Hijo, a lo mejor que tenía, para morir, para poder justificarte. Y fue un gesto de amor, lo hizo por amor solamente hacia ti, porque desea tener una relación contigo, desea que pases la eternidad con Él, y esto es lo que te va a salvar. Por eso mi mensaje para ti es que es una decisión interior, la puedes tomar cuando quieras. Personalmente, puedes tener una conversación con Dios, Él sabe lo que hay en tu corazón, y pedirle perdón, reconocer que te has equivocado delante de Él, que igual has hecho daño a muchas personas, y volver otra vez a liberarte, a restituirte. Vamos a orar. Señor, pues oro a ti para pedirte en primer lugar por personas que pueda haber aquí que no te conocen, personas que puede que se sientan cargadas, y oro para que tú les des revelación, para que tú las perdones, Señor, para que puedan entender cuál es su situación delante de ti. Oro por ellos, Señor, para que hoy cambien sus vidas, para que hoy te acepten como Salvador, para que hoy sepan que no es por méritos, no forma parte de nuestros méritos el acercarnos a ti, sino que tú has pagado el precio por nosotros, Señor. Así que oro por ellos, oro también por los que sí somos creyentes, hemos aceptado este mensaje algún día, que tú nos ayudes también a evidenciarlo, que podamos dar evidencias a las personas como iglesia de que realmente hemos creído, que eso dé coherencia a nuestra vida, Señor. Y lo oro a ti en el nombre de Jesús. Amén.